Hoy es nuestra tercera exposición sobre las mujeres de la gracia en la Biblia. Y esto forma parte de nuestro ministerio que se llama Damas de la Gracia, Damas de la Gracia. Ya hemos visto cómo la gracia de nuestro Dios operó en Eva. Hemos visto cómo la gracia de Dios obró en Sara. Y hoy vamos a estudiar a una dama contemporánea de Sara, que aunque no es un ejemplo de mujer de la gracia, Cristo mismo la utilizó como ejemplo para las damas de la gracia, y no solamente para las damas, para todos los creyentes. Y es el caso de la esposa de Lot, Y esto es lo que vamos a estar estudiando hoy en dos sesiones. Bien, entonces, para ubicarnos en el contexto de la vida de la esposa de Lot, vamos a ir, por favor, acompáñenme a Génesis 19. Génesis 19, desde el verso 16. Génesis 19, 16. Bien, dice: y deteniéndose él, es decir, Lot, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los hubo sacado fuera, dijo: escapa por tu vida, no mires detrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo: no, te ruego, Señor mío, he aquí ahora he hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, salvándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, y ella es pequeña, escaparé ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y vivirá mi alma. Y les respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, para no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá. Por esto el nombre de la ciudad fue llamado Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces su mujer miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esta es una de las pocas menciones que la Biblia presenta sobre la esposa de Lot. Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hemos leído tu palabra. Hemos leído una porción muy diciente, la cual nos muestra el juicio sobre los impíos, en la cual vemos la misericordia sobre los justos y también el juicio sobre aquellos que viven entre los justos, que pasan por justos, pero que no han experimentado un encuentro contigo y no han sido realmente objetos de la gracia ni de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Señor, permite que todo esto que vamos a estudiar hoy sea de gran bendición para nuestras vidas, y que nos concedas mujeres en la iglesia que sean lo contrario de la mujer de Lot.
y que tú nos bendigas por medio de esta exposición que tendremos hoy. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, puede que alguien se esté preguntando, pastor, pero si estamos estudiando las mujeres de la gracia en la Biblia, ¿por qué la esposa de Lot? Más bien ella puede ser un ejemplo de lo que es antigracia y no tanto de gracia, porque bueno, al final no solamente su cuerpo recibió el justo juicio de Dios por su desobediencia, sino que hoy día su alma pues sufre en el infierno. Así que, ¿por qué la esposa de Lot entre las damas de la gracia? Si ella se perdió. Ok, la hemos incluido por una sola razón. Nuestro bendito Redentor, Jesucristo, quien es la fuente de la gracia, usó el ejemplo de la esposa de Lot para advertir al pueblo de la gracia o al pueblo santo de los peligros que tiene el haber vivido bajo el amparo de la gracia y los privilegios de la gracia en una iglesia bíblica, en la compañía de personas transformadas por la gracia, aprendiendo de cómo la gracia obra en las vidas bajo las doctrinas de la gracia, y aún así despreciar la bendita gracia de nuestro Dios por el amor a este mundo y las cosas que hay en él. Así que es mi deseo y ruego al Padre que Dios use el ejemplo de la esposa de Lot para que todas las esposas de creyentes y todas las damas y las niñas que se congregan en la gracia de Dios y que escuchan domingo tras domingo el Evangelio, procuren andar en fe y obediencia, recordando a la mujer de Lot, de tal forma que no engañen sus almas, sino que se expongan al escrutinio que a veces duele de las sagradas escrituras, con el fin de que encuentren si hay fe real y conversión, y que en realidad la gracia no sea simplemente un mero conocimiento que terminará en más condenación, como pasó con la esposa de Lot, sino que sea una realidad tangible en el corazón. Entonces hoy vamos a estar estudiando este texto de Génesis 19 a la luz de lo que dice Lucas 17:32. ¿Qué dice Cristo en Lucas 17:32? Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Y lo vamos a comparar con el texto que Cristo quiere que nosotros recordemos. ¿Cuál es? Génesis 19:26. Entonces su mujer miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y cuando usted lee Génesis 19, pasa como en esas telenovelas que uno espera que al final todo quede bien, ¿no? Que todos los protagonistas se casen, sean felices, los malos estén en la cárcel, pero no siempre pasa. O sea, hay como una felicidad mezclada con tristeza, porque puede que un personaje muy amado muere. Ay, pero ¿por qué no terminó completamente bien? Bueno, algo así pasa en la historia de Génesis 19, no porque sea una telenovela, esa es una realidad, es una historia real. Hubo un final en parte triste para una poderosa liberación misericordiosa. Porque si leen bien este pasaje, ustedes ven cómo Dios obró milagrosamente
misericordiosamente librando a Lot y su familia de la destrucción de las perversas ciudades de Sodoma y Gomorra, que por cierto son un cuadro de lo que es el mundo. Dios castigó a lo que representaba el mundo en su máxima perversión, y en medio de ese mundo Dios tenía una pequeña iglesia, y Dios rescata milagrosamente a los miembros de la misma. Y después de que Dios hace esta gran liberación, y después de que Dios juzga el pecado, en el verso 26 hay un acontecimiento triste. Y el acontecimiento es que la esposa de Lot desobedeció la instrucción dada por los seres angélicos, miró hacia atrás, Dios la castigó y quedó convertida en una estatua de sal, en una columna de sal. Y Cristo, en Lucas, advirtiendo acerca del juicio que vendrá sobre este mundo, le da un mensaje especial a los discípulos, porque no era a los incrédulos, a los discípulos, en Lucas 17:32, y les dice: acordaos de la esposa de Lot. Y es interesante ver que Cristo, o yo no recuerdo un pasaje, no sé si ustedes que son expertas en encontrar a las damas en la Biblia, no sé si recuerdan un pasaje donde Cristo nos diga: acuérdense de Sara, o acuérdense de Ruth, o acuérdense de una de las santas mujeres en la Biblia, sino que de todas las mujeres virtuosas en la Biblia, Cristo prefirió usar para advertirles a los cristianos, para ilustrar el sermón que estaba dando respecto al juicio final que vendrá y la responsabilidad que el cristiano tiene de ser obedientes. Deseó usar una dama de la cual ni el nombre conocemos. Y entonces esto significa que debemos tomar muy en serio el sermón que está dando Cristo, y debemos tomar muy en serio la advertencia que nos da Cristo. Y es que este evento de la historia que nos recuerda la esposa de Lot apunta, Cristo lo está usando para apuntar a uno de los eventos más grandes en la historia de la redención, que es la segunda venida de Cristo para recompensar a los justos y castigar a los impíos. Así que este es un evento significativo, dice Cristo, para nuestro aprendizaje. Entonces, la pregunta es: ¿qué debemos recordar de la esposa de Lot? Si prácticamente lo único que la Biblia nos dice es: y entonces su mujer miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más dice la Biblia sobre ella? Pero creo que hoy vamos a extraer por el Espíritu Santo que nos guía las lecciones que Cristo quiso que aprendiéramos de la esposa de Lot. Y nos vamos a enfocar en esta primera parte en tres aspectos relacionados con la esposa de Lot. Primero, su desobediencia. Que esto nos va a conducir a expresarlo como que Cristo nos llama a la obediencia. Segundo, vamos a estar viendo su mundanalidad. Y lo vamos a interpretar como que Cristo está llamándonos a la separación del mundo. Y tercero,
vamos a ver su retroceso, entendiendo que Cristo nos llama a perseverar. Es lo que vamos a estar viendo en esta primera parte, su desobediencia que nos llama a ser obedientes, su mundanalidad que nos llama a apartarnos del mundo y su retroceso que nos invita a perseverar. Bien, entonces vamos a estudiar su desobediencia, que para ustedes y para mí hoy es un llamado a la obediencia. ¿Qué vemos? ¿Qué nos cuenta Génesis 19? Que esta dama despreció la misericordia que le estaba dando Dios, echó por tierra el mandato que había dado Dios, y cuando ella mira hacia atrás, quiso levantar el puño contra el cielo y no le fue bien. Cuando Lot, su esposa, sus niñas salen y escapan de ese juicio, el ser angélico fue muy claro. Miren allí en el verso 17. Aquí hay un mandato muy claro. Dice: y aconteció que cuando los hubo sacado fuera, dijo: escapa por tu vida, no mires detrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Es decir, lo que pasó en el verso 26, que se convierte en una columna de sal, fue explicado en el verso 17. Dios dijo: no mires atrás. Ella miró hacia atrás y desobedeció el mandato que Dios dio por medio del ángel, y tal como el ángel lo advirtió, la esposa de Lot recibió el juicio. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra, hermanas, que la desobediencia a los mandatos del cielo tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque la desobediencia es incredulidad. La desobediencia es pecado, y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. Por cierto, tú y yo hoy día estamos en un mundo de pecado. Vivimos en un mundo de sufrimiento. Vivimos en un mundo de separación de Dios a causa del pecado de nuestro primer padre, Adán. En el jardín, él y su esposa se rebelaron y desobedecieron a Dios, como hizo la esposa de Lot, y recibieron un castigo terrible, la muerte. ¿Por qué? Porque ellos, aunque Dios les dio instrucciones claras: si me desobedeces y comes del fruto, morirás. Y efectivamente, el castigo que Dios dio por esa desobediencia fue el pecado y la muerte. Entraron a la raza humana hasta el día de hoy. Recuerden que Adán era el representante de todo el género humano. Por lo tanto, nosotros nacemos siendo culpables delante de Dios, y nos hacemos más culpables porque constantemente desobedecemos las instrucciones que nos da Él. Ninguno de nosotros puede escapar de esa realidad. Así que el juicio sobre la esposa de Lot es el mismo juicio que le espera a todos los desobedientes. A todos les espera el mismo juicio. Y aquí es donde entran las misericordias de Dios. Y esto nos lleva a considerar nuestra vida. Cómo Dios ha sido misericordioso con nosotros, a pesar de que hemos desobedecido. Todavía no hemos visto los terribles juicios de Dios. Y lo mismo que pasó con la esposa de Lot pasa con muchos. Desprecian su gracia y desprecian
sus leyes. Y usted es testigo. Hemos despreciado muchas veces la benevolencia y las misericordias de nuestro Dios y hemos despreciado sus mandatos cuando lo desobedecemos. Usted y yo somos transgresores. Sí, somos transgresores y merecemos el juicio de Dios, el mismo juicio que vino sobre la esposa de Lot. Pero miren que el que estaba diciendo, recuerden a la esposa de Lot, Cristo Jesús, Él vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, murió en nuestro lugar para sufrir el castigo que merecen nuestros pecados. Y entonces la Biblia nos llama a poner nuestra confianza en Cristo, a poner la fe en el único hombre que nos puede librar del juicio que vendrá por estas desobediencias. ¿Qué se necesita para que no recibamos el mismo juicio que recibió la esposa de Lot? Bueno, se necesita la fe en Cristo. No hay otra forma. No hay forma de que usted y yo obedezcamos de una forma plena y perfecta los mandamientos de nuestro Dios. Somos librados de su ira cuando ponemos la fe en Cristo. Entonces, la desobediencia de la esposa de Lot es un llamado a la obediencia para la mujer cristiana. Y recuerden que la Biblia nos dice que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento sirven de ejemplo para nosotros que vivimos en este tiempo bajo la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cómo vive la mujer cristiana su vida? Contrario a cómo fue la de la esposa de Lot. La esposa de Lot se caracterizó por la desobediencia. La mujer cristiana entonces vive en obediencia, obediencia a Dios. El llamado de la vida cristiana es uno a la obediencia. Si ustedes miran lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, versos 1 al 6, él nos menciona allí la desobediencia de los israelitas después de que fueron liberados de Egipto. Lo mismo que le pasó a la esposa de Lot. Y al señalar las consecuencias terribles que tuvo esta desobediencia, Pablo dice que esto se escribió para ejemplo nuestro. Así que, hermana en la fe, te recuerdo hoy recordando a la esposa de Lot. La vida cristiana es una vida de obediencia. Nuestra obediencia prueba nuestra devoción, amor y compromiso con Cristo. Cristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si eres salvo, entonces Dios obra en tu vida para que haga su voluntad. Pero revisemos la mundanalidad de la esposa de Lot, lo cual Cristo quiere que sea un llamado para separarnos del mundo. ¿Dónde habitaba la esposa de Lot? En el corazón de lo que se puede decir el mundo. En Sodoma y Gomorra eran ciudades, reinos progresistas. O sea, ese es el fin hacia el que va el progresismo actual. ¿Sí se percatan? Que se busca y se defienden los derechos de los hombres, que dicen que ahora se consideran damas o que se consideran transexuales, metrosexuales, hipersexuales. En estos días vi otra, una pues que uno dice, no, pero esto ya es como, o sea, hasta dónde van a ir en su locura. No sé si recuerdan el movimiento LGTBI, ya va LGTBIQ, RPST+.
porque cada vez se le adiciona cosas nuevas. Bueno, yo creo que los habitantes de Sodoma y Gomorra se escandalizarían hoy con lo que estamos viendo en nuestra sociedad. La mujer de Lot vivía en aquellas ciudades que eran la manifestación plena de lo que es una vida mundana y pecaminosa. ¿Y saben cuál era el problema de la esposa de Lot? Ella no le veía problemas. Incluso amó el mundo. Incluso ella era mundana. Ella no se separó del mundo. Cuando el texto dice que la esposa de Lot miró hacia atrás, esa frase no es simplemente un giro casual. No. Ella no estaba simplemente, ella deseaba ver qué fue lo que pasó allá atrás. No, mirar hacia atrás representa algo mucho más grande. Es una imagen de apego profundamente arraigado en Sodoma. Ella no quería dejar ir eso. Era un profundo apego al mundo, un profundo apego al pecado. Ella amaba a Sodoma. Ella estaba enamorada del mundo. Spurgeon dijo: cuando llegó el momento de la separación, la esposa de Lot no pudo separarse del mundo. Ella siempre había estado en esto, lo había amado y estaba encantada con él. Dicen los que saben sobre hebreo que cuando Moisés dice aquí miró, usa una terminología que significa considerar algo con favor, considerar algo con mucho cuidado, mirar fijamente. Ese fue el problema. La esposa de Lot estaba consumida por el mundo y no se quiso liberar del mundo, aunque supo que Dios iba a destruirlo. Y creo que lo que Cristo quiere decirnos cuando dice acordaos, recordad a la esposa de Lot, es que examinemos nuestras propias vidas. Mujer, ¿hay alguna área de mundanalidad en tu vida? ¿Qué cosas te emocionan más? ¿Las espirituales? ¿Las del mundo? ¿En qué cosas pones tu amor? ¿En las cosas del cielo? ¿En las cosas del mundo? ¿Qué cosas ocupan más tu atención y pensamiento? ¿Las espirituales? ¿Las del mundo? Y todo esto indica, hermanas, que si realmente que nos debemos examinar, si realmente vivimos para Cristo o vivimos para nosotros mismos, para el mundo. Y para el cristiano, la mundanalidad de la esposa de Lot, entonces es un llamado constante a la separación del mundo. No que nos vamos a desprender de todo lo que hay en el mundo, no significa que vamos a irnos, qué sé yo, para el monte, no. Pero sí significa que vamos a hacer una distinción clara entre lo que es cristiano y lo que es mundano, lo que es el cristianismo y lo que es la incredulidad, lo que es la iglesia y lo que es el mundo. La Biblia dice que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, no ordenamos nuestras vidas según los patrones del mundo.
que más bien nosotros debemos influir en el mundo y no ser influidos por el mundo. Que si la gente no puede distinguir entre usted y sus amigas o vecinas incrédulas, entonces hay un problema, porque los cristianos, las cristianas, son las que han sido separadas del mundo de pecado para el reino de la luz. Y por último, en esta primera sesión vamos a estar viendo el retroceso, el retroceso de la esposa de Lot. Y el retroceso de la esposa de Lot, entonces Cristo quiere que sea un llamado a la perseverancia. Hagan lo contrario de la esposa de Lot. ¿Qué le pasó? Retrocedió. Ella iba bien. Dios tuvo misericordia. Y por ser la esposa del justo, de esa pequeña iglesia que estaba en Sodoma, Dios tiene misericordia, la pone rumbo para que sea libre, pero ella se fue, pero su corazón no. Su corazón estaba afincado en Sodoma y entonces miró hacia donde estaba su corazón y el juicio de Dios vino sobre ella. Y lo que Cristo quiere decirnos es: el mismo peligro aguarda a cualquiera que juegue con su fe. El mismo peligro aguarda a aquellas personas que quieren estar con un pie en Sodoma y con un pie en la iglesia, o quieren estar en la iglesia pero lo más cercano posible a la separación de la iglesia con el mundo, de tal manera que me entretenga un poco viendo las cosas del mundo. Eso es algo muy serio. Y Cristo nos advierte, recordando a la esposa de Lot, para garantizar que las personas no desaprovechen la gracia de Dios, para que no demos sentado la salvación, al menos que veamos en nuestras vidas que hay un amor hacia Cristo, un amor hacia Dios y un odio hacia las cosas de este mundo. Pero puede que alguien diga: pero si la esposa de Lot era miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Sodoma, bueno, no se llamaban así, ¿verdad? Significa que era salva y significa que se perdió. Y si Cristo nos advierte que recordemos lo que le pasó a la esposa de Lot, entonces lo que significa eso es que un cristiano puede caer del estado de gracia y perder la salvación. Pero nosotros, como bautistas reformados, creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos, que los verdaderos salvos no perderán nunca la salvación. Pero escucha esto, que es una lección que la Biblia nos da y que Cristo nos quiere dar. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, que efectivamente han sido llamados y santificados por su Espíritu, no pueden, dice la Confesión de Londres, no pueden apartarse total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el fin y serán eternamente salvos. Pero alguien puede decir: no, porque debemos recordar a la esposa de Lot que perdió la salvación. Bueno, ¿qué hacemos con este texto? Porque alguien puede decir: efectivamente la perdió. Pero déjame decirte esto y que quede bien claro. Ser parte del pueblo visible de Dios no es garantía de seguridad eterna si no se combina con una confianza viva, personal y continua
en el Señor Jesucristo. Ser miembros de una iglesia local visible no garantiza la salvación eterna, al menos que tengas una fe viva, genuina y continua en Cristo Jesús. Y más bien la esposa de Lot sirve como una advertencia para aquellos que se consideran cristianos, pero ellos saben en su corazón que todavía aman mucho al mundo. Ella era la esposa del pastor, ella era la esposa de Lot. La Biblia lo describe como un hombre justo. Ella compartió el mismo lecho con un hombre justo, pero no fue salva, y eso es una tragedia terrible. Ella fue como Judas. Judas fue miembro de la iglesia cuyo pastor en persona era Cristo Jesús, pero Judas se perdió. No solamente fue miembro, Judas llega a ser uno de los pastores de la iglesia pastoreada directamente por Cristo. Y esto es una advertencia no solamente para las damas, también para las niñas que se congregan aquí hoy. Niña, tú no eres salvo porque tus padres lo sean. Tú necesitas una salvación, una fe sincera, real y personal en Cristo. Niña, tú necesitas creer en Cristo para tu propia salvación. La esposa de Lot fue salvada físicamente del juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque estaba en asociación con Lot. Y hay muchos niños que son libres de muchos de los pecados que se cometen en el mundo a causa de la influencia de sus padres cristianos, pero si no ponen su fe real en Cristo, les espera el mismo juicio que la esposa de Lot. Hermanas, no basta una mera profesión de fe. La esposa de Lot la tuvo. Debe haber evidencias, frutos que demuestren que somos salvos. Debe haber una evidencia clara de arrepentimiento. ¿Soy salva? Es lo que debes preguntarte cuando Cristo dice, recuerda a la esposa de Lot. ¿Estás segura de que eres salva? ¿Has creído realmente en Jesucristo para el perdón de tus pecados? ¿Estás siguiendo fielmente a tu Maestro? Miren, nadie que haya sido verdaderamente salvo perderá la salvación. Pero esto tampoco es una licencia para que ustedes anden en este mundo no como salvos, sino como impíos. No. La doctrina de la perseverancia de los santos no nos debe conducir a una vida licenciosa en este mundo, porque Cristo nos dice, acuérdate de la esposa de Lot. Ella fue miembro de una iglesia. Todo el mundo la conocía como miembro de una iglesia. Fue beneficiada mucho por esa iglesia, pero estaba perdida. Amaba sus pecados. Ella tuvo un falso gozo en una falsa salvación. Nadie que es verdaderamente salvo vivirá de cualquier forma. Pero hay un consuelo. Nuestra perseverancia depende de la perseverancia de Dios, y esa es la razón por la cual a la doctrina de la perseverancia se le llama la doctrina de la preservación de los santos, que Dios es quien preserva a los suyos. Preservamos mientras Dios persevera en nuestras vidas, y esto es un gran consuelo. Afirma tu fe en Cristo. Y concluyo
con unas aplicaciones más esta primera sesión. El tierno Jesús, el amante Jesús, el buen pastor Jesús, buscando el bienestar de sus hijos, advirtió a todos para que no se engañen a sí mismos. Eso es una muestra de amor. Para que nadie se autoengañe pensando que tiene la fe salvadora, o que alguien crea que ha sido objeto de la gracia redentora mientras todavía ama al mundo. Esa es una forma de saber si somos salvos o no. Odiamos al mundo y amamos a Dios y a su Cristo. Mujer, niña que estás aquí, te invito a que consideres el amor y el cuidado de tu Salvador. Él se preocupa por tu alma y Él te advierte recordándote esta solemne pero terrible verdad histórica cuando dice: acuérdate de la mujer de Lot. Recuerda a la esposa de Lot. Muy probablemente a ella le parecía que su esposo Lot o su tío Abraham eran demasiado radicales en la fe. A ella tal vez le pareció que ellos le dedicaban mucho tiempo a la oración y la meditación en Dios, mientras que ella deseaba disfrutar un poco más del día visitando a sus amigas incrédulas o participando de las celebraciones ostentosas y vanidosas de la ciudad, o yendo al desfile del día gay de la ciudad. Mientras que Lot miraba con profunda tristeza esos edificios y hermosura de la ciudad ostentosa, porque él sabía que los corazones de las personas no reflejaban hermosura alguna de la santidad. Es probable que la esposa de Lot se deleitara contemplando esos lujos, como si estos fueran a durar para siempre. Es muy probable que Lot procurara frecuentemente que sus hijas esperaran para que se casaran con hombres de su propia parentela, pero es muy posible que a la esposa de Lot, ella no le veía gran problema en que los prometidos de sus niñas fueran sodomitas, hombres impíos sin conocimiento del verdadero Dios. Es muy probable que mientras Lot se sentía abrumado, como dice la Biblia, segunda de Pedro 2, versos 7 y 8, mientras Lot se sentía abrumado por la conducta malvada de los sodomitas, ayunando y afligiendo su alma, al ver y oír, dice Pedro, los terribles pecados de sus conciudadanos, es muy probable que su esposa consideraba que él estaba exagerando, que la sociedad cambia, que la sociedad ha evolucionado, que los tiempos antiguos habían pasado y lo que antes se consideraba malo o pecaminoso ya no lo era. Es muy posible que mientras Lot condenaba el pecado de la sociedad de su tiempo, ella lo excusaba. Y aunque posiblemente ella no participaba, no los veía como una gran afrenta contra el único Dios. Hermanas en Cristo, que el ejemplo de la esposa de Lot te lleve a hacer lo que solemnemente dijo Pablo en Romanos 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanas, que tus emociones no te engañen, que tus sentimientos religiosos no se conviertan en una base frágil para pensar que debido a los muchos sufrimientos que he padecido como mujer en este mundo, Dios se acordará
de eso y al final tendrá mucha misericordia y me salvará, a pesar de que experimenté una vida cristiana mediocre, sin compromiso, sin temor de Dios, amando un poco a Cristo y amando otro poco al mundo. No, mis hermanas. Nadie será salvo por los sufrimientos que haya padecido en este mundo. Yo sé que muchas damas sufren mucho en este mundo y sufren por su condición de mujeres en ocasiones. Pero hermana, por mucho que hayan sido tus sufrimientos, no encontrarás el favor del cielo, sino solo en una persona, Jesucristo. Si pones tu fe en Él. Hermana, si tu esposo es cristiano, fiel y obedece las instrucciones bíblicas, muy posiblemente tú estás participando de los devocionales diarios que hace Él. Y tú estás con Él y escuchas la lectura de las Escrituras y Él ora contigo todos los días. Pero recuerda esto. Necesitamos cultivar una comunión diaria personal, familiar sí, pero personal con Dios. Hermana, no dejes que los quehaceres de la casa o del empleo te lleven a depender solamente de lo que aprendes en el culto del domingo o del devocional familiar. No hagas eso, amada hermana. Ten tu tiempo personal de comunión con Dios todos los días. Hermana, aprovecha cada oportunidad para meditar en las cosas espirituales. Y un consejo: no uses los conflictos con tu esposo creyente para justificar la falta de búsqueda de Dios. No uses eso. Y sobre todo, apreciada hermana, recuerda el ejemplo de la esposa de Lot. Recuerda el ejemplo. Sodoma estaba en su corazón. Sodoma estaba en su corazón. Salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella y prefirió la condenación con sus amigos impíos antes que la salvación con su esposo justo. Tal vez ella recordó sus amistades mundanas y pensó: estar con mi esposo para mí va a ser un martirio, porque él solo habla de Dios y de la Biblia, y él no participa de las cosas mundanas. Amó los tesoros de maldad y despreció las riquezas que no se corroen y que el ladrón no puede hurtar. Hermana, recuerda todas estas cosas y obedece la advertencia de Cristo. Acordaos de la esposa de Lot. Acordaos de la esposa de Lot.